Hola, buenas noches. Y gracias por atendernos. En su apretada agenda queremos que nos contara cómo vivió ayer desde Bruselas este atípico 8 de marzo. Pues ayer me encontré yo en Madrid porque teníamos precisamente una celebración con motivo del 8 de marzo, una celebración reivindicativa, y luego teníamos una votación que hacíamos online por el tema de Puigdemont, levantar la inmunidad, y por lo tanto he llegado a Bruselas esta mañana. Pero sí que tuve pues mucho trabajo para poder atender pues los compromisos en torno a este día, básicamente reivindicando pues lo que son los derechos humanos, de igualdad de oportunidades, de respeto, de tolerancia, de luchar contra la brecha salarial, de que no haya estereotipos, de que haya una coeducación, de que haya una verdadera conciliación, de que no haya brecha en las pensiones, que no haya violencia de género, etcétera, etcétera. Reivindicaciones que siguen todavía, desgraciadamente, muy presentes. Se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho por hacer en el tema de igualdad. ¿Cuál es su opinión al respecto, Rosa Estarás, eurodiputada? Pues es así. Mira, celebramos el año pasado, en el 2020, los 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial que se celebró en Pekín, que fue una hoja de ruta muy visionaria de lo que se tenía que hacer para poder conseguir la igualdad de oportunidades. Es verdad que se ha avanzado, sobre todo en temas educativos, pero todavía queda un largo camino por recorrer, porque además los avances han sido desesperadamente lentos, como decía el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, en el Parlamento Europeo estamos abordando, y la Comisión también europea, de una manera decidida, pues todos los retos que tenemos por delante. Tenemos un reto educativo, es decir, educar sin estereotipos, en igualdad, con igualdad de oportunidades, con respeto, con políticas de conciliación, donde la implicación en el hogar sea corresponsable, donde la implicación en la natalidad tiene que ser de todos, no tiene que ser solamente de una parte de la sociedad. Y en el trabajo conseguir que haya una verdadera igualdad de oportunidades, sobre todo en el momento que pues una mujer es madre, una familia nace un niño, es donde ahí tenemos que activar muchísimo las políticas para que pueda haber verdaderamente esa igualdad de oportunidades. En el trabajo todavía hay brecha salarial, los hombres están cobrando un 16% de media en la Unión Europea, más que las mujeres, por un trabajo de igual valor. Y, de hecho, la semana pasada la propia Comisión ha presentado una propuesta legislativa de transparencia retributiva para que no pase esto en el futuro, porque luego eso tiene consecuencias en las pensiones. Y también abordando también el tema de violencia de género, que eso sí que es fundamental, pidiendo a todos los estados que ratifiquen el Convenio de Estambul para que la violencia de género sea un eurodelito. Enseguida le pedimos más detalles, eurodiputado, de esa propuesta interesante que ya ha llegado a Europa sobre transparencia retributiva, pero quisiéramos también comentar con usted el tema de la pandemia y de las consecuencias que en este sentido han tenido también para la mujer. Usted hacía recientemente una radiografía sobre ello que parece realmente interesante, y otra vez la mujer sale mal parada en una situación como la que vivimos de crisis sanitaria y económica. Pues sí, al final la COVID nos ha puesto a prueba a todos, no solo al sistema sanitario, sino también al espíritu humano, pero es verdad que las mujeres han estado en primera línea de fuego, porque al final pues el sector sanitario, enfermeras, limpiadoras, cuidadoras, han estado en primera línea de acción, ¿no? Entonces, es verdad que luego diríamos que todo este periodo post-COVID nos afecta, porque al final las mujeres tienen empleos más precarios, con salarios más bajos, y por lo tanto son las primeras que sortean con mayor dificultad la crisis y las primeras en ser despedidas. Por lo tanto, se ha perdido fuerza de trabajo, pero también, por lo tanto, la COVID ha afectado de manera desproporcionada la vida económica y productiva de las mujeres. Por eso que te digo, porque ganan menos y tienen puestos de trabajo más vulnerables. Pero además, claro, como los niños no han ido al cole durante unos meses, las personas mayores han tenido que estar protegidas y aisladas, pues claro, la conciliación también se ha dificultado mucho, porque los cuidados no remunerados se han multiplicado por mucho. Antes la mujer dedicaba una media de 4,1 horas al día
a los trabajos no remunerados Ya. frente al hombre 1,7. Pero claro, después, es decir, antes de la COVID ya se trabajaba 3 meses más tiempo las mujeres en el trabajo doméstico y cuidados no remunerados que el hombre, pero con la pandemia esto se ha visto aumentado. Ujú. Por lo tanto, hay que buscar una respuesta en el futuro para Claro. corregir esto. Bueno, pues una respuesta que pasa también por la corresponsabilidad, pero nos daría para muchos programas. Eurodiputada, le preguntaba, usted hablaba de esa propuesta interesante sobre transparencia retributiva. Cuéntenos, llega a Europa y cuáles son los principales objetivos de esta propuesta y para cuándo esa luz verde. Bueno, pues efectivamente se habían hecho muchas llamadas desde el Parlamento Europeo, había una directiva del 2006 de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, recomendaciones de que todos los Estados miembros tomaran cartas en el asunto, pero así todo en el siglo XXI, 2021 año, pues seguimos teniendo brecha salarial. Incluso ha ido a veces en algunos países, en algunos Estados miembros ha ido a más, y por eso ya Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, anunció en su discurso de investidura que presentaría una directiva de transparencia retributiva. La presentó la semana pasada, ahora tiene un trámite de negociación, pero consiste en que a partir de ahora se van a tomar medidas para garantizar esta transparencia retributiva y que no haya, por un trabajo de igual valor, por cuestión de género, un sueldo distinto entre un hombre y una mujer. ¿Qué se hará? Pues mira, para solicitar el empleo no se podrá pedir nunca el historial salarial, sino que antes de la entrevista ya te informarán del salario. El trabajador tendrá derecho a ser informado en todo momento de cuál es la retribución suya y de los trabajadores que hagan un trabajo de igual valor. En las empresas de más de 250 personas se tendrá que informar sobre la brecha retributiva de género y las empresas tendrán que publicar información sobre las diferentes remuneraciones. Si superara esas retribuciones de manera injustificada o una diferencia superior a un 5%, entonces se tendrá que hacer una evaluación por parte del empleador. También las compensaciones van a ser distintas porque ahora la carga de la prueba va a recaer en el empleador, es decir, que tendrá que demostrar el empleador que no hay discriminación y en el caso de que la hubiera se podrán pedir compensaciones, multas, incluso se pide a los Estados miembros que pongan sanciones. Es decir, se ha intentado también hacer una directiva proporcional a la situación que vivimos, pero que pueda arreglar de una vez por todas el tema de la brecha salarial. Está claro. Pues una interesante propuesta sobre transparencia retributiva. Para finalizar y muy breve, eurodiputada, quisiéramos también saber la realidad de la vacunación, cómo se está organizando desde Europa, qué datos nos puede trasladar desde el Parlamento, esa vacunación masiva que debe empezar pronto en la Comunidad Valenciana y también en toda España, y sobre todo ese plan de vacunación. ¿Hay una hoja de ruta por parte del Gobierno de España? Bueno, la verdad que ha sido comprar la vacuna conjunta ha sido un hecho histórico por parte de la Unión porque lo ha hecho sin tener la competencia la Unión Europea. Si no se hubiera hecho así, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de tener vacunas. Es decir, que ahí la Unión Europea ha dado una respuesta inmediata, una respuesta ágil y una respuesta sin precedentes porque, como os digo, no tenía competencias. Es verdad que las expectativas eran muy altas y luego la producción pues ha pasado lo que ha pasado, que a los productores les está costando incluso encontrar las sustancias para poderlas hacer, pero parece que con todas las negociaciones esto se va superando y de aquí al principio del verano tendremos vacunado el 70% porque las vacunas van llegando de forma importante y además estamos en el continente más seguro sanitariamente del mundo. Que yo tengo una confianza extraordinaria en la EMA, que cuando autoriza una medicación es porque es segura para la ciudadanía, así que creo que vamos en la buena dirección. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Es mujer, es eurodiputada y fue vicepresidenta del Gobierno balear. ¿Le han puesto algún problema, Rosa, por ser mujer en su carrera política? Bueno, no he tenido, al final vas rompiendo barreras. Mujeres antes que nosotras rompieron muchas barreras y nos toca a nosotras a seguir rompiendo. Siempre a lo largo de tu vida hay alguna situación en donde te das cuenta de las dificultades, ¿no? Yo tengo un niño con discapacidad y bueno, cuando yo no duermo en toda la noche y me sentaba a un consejo de gobierno sin haber dormido, pues mis compañeros
grandes compañeros masculinos habían dormido 8 horas o 7 horas, así, y tú arrancas y sigues luchando porque tienes que hacerlo. Pero bueno, hay que ir abriendo camino y en eso estamos. Muy bien, pues todo un lujo tenerla esta noche con nosotros desde Bruselas. Rosa Estaràs, seguimos en contacto. Cuídese, buenas noches. Gracias, buenas noches.